Hola amigos, en el siguiente video voy a hablar sobre sobre el tema de equipos de bioresonancia y el insomnio. Voy a hablar sobre los equipos NLS, por ejemplo, puede ser cualquier equipo, el equipo 3D, NLS, los equipos 8, 9, 10D, o puede ser el equipo BioBlast, Vector, Metatron, es decir, cualquier dispositivo NLS, y hablar sobre el concepto del insomnio. En primer lugar, mencionar un dato interesante a tener en cuenta: el concepto de medicina basada en la evidencia, y dentro de la medicina basada en la evidencia, la psicología basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Significa la medicina basada en la evidencia y también la psicología basada en la evidencia son las recomendaciones con la mayor certeza en relación a evidencia científica cuando estamos hablando de recomendaciones terapéuticas. Por lo tanto, a nivel mundial, esto se conoce como guía de prácticas clínicas, ¿ya? Y dentro de la guía de prácticas clínicas, la mayor evidencia científica para el tratamiento del insomnio se recomienda antes del tratamiento farmacológico, y esto es muy interesante, ustedes lo pueden verificar. Los principales expertos a nivel mundial sobre el insomnio recomiendan, antes de iniciar el tratamiento farmacológico, primero realizar un tratamiento psicológico con un periodo de tiempo de 4 semanas. Y obviamente el tratamiento psicológico, de todas las corrientes psicológicas, la más recomendada, que más eficaz para el insomnio, es de la línea cognitivo-conductual, y se recomienda una terapia de 4 semanas para, para las personas que sufren insomnio. En el caso de no lograr resultados, en el caso de que persiste el insomnio, obviamente ahí se recomienda el inicio del tratamiento farmacológico. Este tema que yo estoy hablando, de la medicina basada en la evidencia y la psicología basada en la evidencia, en muchos países no se considera, y la mayoría de las veces, al existir el desconocimiento de estos protocolos de atención, se recurre en primer lugar al tratamiento farmacológico, siendo que no es lo más recomendado en primer lugar. Es decir, en primer lugar se recomienda la terapia psicológica. Ahora, efectivamente, yo como psicólogo puedo decir que la terapia psicológica cognitivo-conductual es excelente para el insomnio, pero en términos generales uno se puede demorar 2, 3, 4 semanas en aplicar la psicología cognitivo-conductual para el insomnio, y obviamente se pueden ver resultados. Esta terapia involucra también aspectos como, por ejemplo, la higiene del sueño, una serie de conceptos que tienen que ver con las condiciones que tiene que tener la persona, las mejores condiciones para el momento que va a dormir, y también técnicas de autocontrol mental, de calma mental, de respiración y de relajación. Ahora, efectivamente, la terapia psicológica es efectiva para el insomnio, y por eso está considerada dentro de los protocolos de la psicología basada en la evidencia, con los mayores estándares de evidencia científica. Ahora, en este aspecto, yo quiero compartir con ustedes que el uso de terapias complementarias, como por ejemplo la bioresonancia, que es una terapia complementaria para el insomnio, es excelente, incluso desde la primera sesión. En mi experiencia atendiendo pacientes, después de años de atender pacientes con diferentes grados de depresión, con diferentes problemas de insomnio, con o sin depresión, les puedo decir que desde la primera sesión que se aplica, por ejemplo, entre 10 a 20 minutos de terapia con un equipo de bioresonancia, sin importar el modelo, 3D, BioBlast, Metatron, Vector, ¿eh? se pueden obtener resultados interesantes en relación al insomnio. Esto es muy importante. Yo estoy relatando mi experiencia como psicólogo y como terapeuta, de mi experiencia en la atención de pacientes con equipos de bioresonancia, y lo que yo he podido observar en relación al insomnio. Esto no significa que uno va a decir, mire, el 100% de las personas que se vayan a tratar con estos equipos van a tener resultados. Es decir, en términos generales, yo no estoy garantizando resultados
porque obviamente cuando estamos hablando de terapia, ¿qué significa este concepto de garantizar resultados? Es decir, un terapeuta puede decir, mire, nosotros vamos a aplicar esta terapia complementaria para el insomnio. Obviamente no podemos saber cómo va a responder porque cada persona responde en forma diferente. Eso es muy distinto a decir, mire, a usted el insomnio se le va a pasar, porque obviamente eso es muy soberbio en el sentido de decir, mire, asegurar que el 100% de las personas que utilicen estos equipos, o decirle a la persona, mire, usted, yo le aseguro que esto le va a sanar un 100% un problema de salud. No, eso hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Es decir, en términos generales, en las terapias uno puede explicar los resultados que se obtienen, contar experiencia de los casos atendidos, y obviamente cada persona va a responder en forma diferente. Ahora, cuando estamos hablando de la curación o la sanación, siempre es importante considerar que los procesos de terapia son graduales, y obviamente la curación a un 100%, claro, es fabuloso, pero es importante que el paciente también vaya reconociendo las pequeñas mejoras que también son un logro terapéutico importante, ¿ya? Es decir, independiente de la terapia que vaya a tener el paciente, que la persona pueda ir observándose a sí mismo y decir, sí, he observado un cambio, me estoy recuperando. Esto es una aclaración importante porque obviamente para explicarle al paciente en relación al uso de los equipos de bioresonancia, es muy importante transmitir que el equipo podría tener resultados positivos, pero eso no se puede garantizar. También es importante destacar que en relación al insomnio existen muchas otras terapias complementarias que podrían ser efectivas, como por ejemplo las distintas técnicas de meditación, las gimnasias, ciertos tipos de ejercicios como por ejemplo el tai chi o el qigong o el yoga. Es decir, con esto no quiero decir que la única solución como terapia complementaria para el insomnio sea los equipos de bioresonancia, pero sí pueden ser de gran ayuda, sobre todo para las personas que llevan, por ejemplo, con depresiones crónicas. Un ejemplo, una persona que lleva 15 años con una depresión crónica moderada, que no es severa, y además con un problema sumado a otra enfermedad, por ejemplo, a una enfermedad gástrica crónica, o una enfermedad motora crónica, como por ejemplo uno puede observar ya un paciente con fibromialgia crónica y con depresión crónica. Entonces, en ese sentido yo les transmito mi experiencia con este tipo de casos, que al utilizar el equipo de bioresonancia unos 15 a 20 minutos una vez a la semana, realizando terapia, y principalmente en la parte de las venas y arterias del cerebro, también hacer terapia en la parte muscular del cuerpo, es decir, todo lo que sea los músculos, y también realizar terapia a toda la parte del sistema digestivo y urinario, ¿ya? Es decir, en esos 20 minutos ocupar el equipo de bioresonancia, pero hacer un tratamiento no solamente en la cabeza, sino que en distintas partes del cuerpo. Cuando hablamos de casos crónicos, por ejemplo, de una depresión crónica acompañado de un problema de una enfermedad motora como la fibromialgia, por ejemplo, obviamente eso tiene un desgaste para la persona en su calidad de vida, y muchas personas están tomando muchos remedios para poder dormir, y lamentablemente con los años se va perdiendo el efecto del fármaco. Por lo tanto, la persona queda durante muchos años usando remedios para poder dormir, y obviamente sí, efectivamente los remedios van perdiendo para el insomnio la eficacia, y obviamente se vuelve algo crónico. Por lo tanto, yo les transmito mi experiencia con el uso de los equipos de bioresonancia, que puede ser una alternativa como terapia complementaria para ir gradualmente
disminuyendo la cantidad de fármacos para el insomnio. Y según mi experiencia personal, sí, efectivamente la terapia psicológica es efectiva para el insomnio, pero los resultados que uno observa los va a observar dentro del enseñarle a una persona técnica de respiración, de calma, de relajación. Imposible hacerlo en una sesión. Puede tomar como sugerencia la psicología basada en la evidencia 4 sesiones. La diferencia es que con los equipos de bioresonancia se hace terapia unos 20 minutos y inmediatamente se ven los resultados. Cuando me refiero que inmediatamente se ven los resultados, es decir, el paciente le cuenta al terapeuta que al otro día, esa noche durmió bien. Eso es lo que hemos podido observar. Ahora, esto es importante, un detalle. Siempre y cuando la persona no tenga una situación extremadamente estresante, como por ejemplo tener un problema legal muy grave o un familiar enfermo, pasar una situación de un alto nivel de estrés, obviamente los resultados, eso afecta a los resultados que se pueda esperar con la terapia de bioresonancia, porque es evidente, es decir, si una persona está pasando una situación de alto estrés, evidentemente eso le va a afectar la calidad del sueño. Pero si la persona está dentro de su rutina diaria y presenta insomnio, los equipos de bioresonancia pueden ser una alternativa interesante, y también es importante la combinación de otras terapias como meditación y ejercicios psicofísicos como el Qigong, que yo los invito a ver mi página web, que la van a encontrar. Ustedes revisan este video y van a encontrar artículos interesantes sobre el insomnio, y además voy a colocar música de relajación y también algunos ejercicios de tai chi, de qigong, que son muy útiles para disminuir el problema del insomnio. Para terminar este video es importante destacar que no confundir el insomnio con los trastornos, que el insomnio es un trastorno del sueño más dentro de muchos otros trastornos. Es importante que la persona se realice un diagnóstico diferencial para saber bien qué tipo de trastorno del sueño tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo ideal es que si la persona duerme mal, es que asista a algún centro de terapia especialista en el sueño. Por ejemplo, buscar en distintos países lo que se llaman clínicas del sueño. Centros médicos donde trabajan equipos de profesionales especialistas en el sueño para hacer un buen diagnóstico, para saber bien qué tipo de trastorno del sueño tiene. Es importante destacar que obviamente lo que yo recomiendo es, en primer lugar, asistir a un centro especialista en trastornos del sueño, que ahí trabajan equipos de profesionales como médicos de distintas especialidades, desde neurología, cardiología, psicólogos, distintos profesionales especialistas en el área del sueño, para identificar bien cuál es el tipo de trastorno del sueño. Voy a mencionar uno, por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es un trastorno del sueño que genera mal dormir. Obviamente, por eso es importante partir de un buen diagnóstico, con una evaluación con un equipo de profesionales, y teniendo el diagnóstico adecuado, si ya el paciente tiene el diagnóstico claro de insomnio, tiene que saber, y esto lo pueden verificar, que antes del tratamiento farmacológico se recomienda la terapia psicológica. Y lo que yo recomiendo es efectivamente realizar la terapia psicológica para el insomnio, la terapia más recomendada, que es la cognitivo-conductual, y obviamente también incorporar dentro del proceso de terapia psicológica terapias complementarias que puedan ser útiles para el insomnio, como la meditación, la gimnasia psicofísica y la bioresonancia.